abiertas sus Biblias en el Salmo 84. Y bueno, los niños van a salir con nuestra hermana Mane. Pueden salir para tener su clase. Bueno, pues hoy llegamos al Salmo 84. Qué bendición. Seguimos en esta sección del libro 3. Ya casi estamos a punto de terminar. Nos faltan 5 salmos para seguir avanzando en la estructura de este libro. Pero hoy vamos a ver un salmo que ya no es de Asaf. Asaf, que fue uno de los directores de los cantos de la adoración al Señor en el tiempo de David. Bueno, pues ya dejamos ahora los salmos que él escribió, que fueron inspirados por Dios obviamente, y que el Señor le permitió escribir estos salmos. 11 salmos en realidad fueron, y ahora vamos a ver un salmo diferente, pero escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré también eran levitas, eran hombres consagrados, estaban dedicados a la adoración, a la música, pero todo en adoración hacia el Señor. Entonces, el Salmo 84 tiene que ver con los hijos de Coré. Bien, vamos a ver esto en relación con el Salmo 84. Este salmo es un salmo de adoración, en primer lugar porque nos anima a darle el lugar y a reconocer a nuestro Dios por lo maravilloso que es. El Salmo 84 forma parte de los cantos de Sión. ¿Qué son esos cantos de Sión? Son cantos que se entonaban para ir a la ciudad de Jerusalén, al templo, en 3 ocasiones especiales durante el año, en las fiestas importantes, las fiestas principales que Dios les había mandado a los hijos de Israel. Vamos a ver esto, ¿sí? Son salmos de peregrinación a Jerusalén para las 3 fiestas sagradas: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. En este salmo, las alusiones al templo y al rey indican que fue escrito antes del exilio. Por la manera como está escrito este salmo, que está toda la referencia a la casa de Dios, quiere decir que el templo estaba en su apogeo, el templo estaba dedicado en todo su esplendor a la adoración al Señor, y por tanto, pues tenía que ser antes del exilio. En las principales fiestas de las diferentes tribus de Israel iban en bandas o grupos peregrinando a Jerusalén. Era un tiempo de gozo y de mucho canto. El Salmo 84 posiblemente fue escrito por David para los hijos de Coré, una familia levita dedicada a la adoración, ¿sí? No se sabe exactamente de los hijos de Coré quién fue el que lo escribió. Por eso es que algunos piensan que posiblemente fue escrito por David para los hijos de Coré, para que lo entonaran, para que le pusieran música, para que lo enseñaran a la congregación que iba al templo a adorar al Señor. Posiblemente, no se puede decir con certeza si David lo fue. Bien, una cosa más todavía. La clasificación de este salmo todavía: el Salmo 84 fue escrito por los hijos de Coré, levitas, al servicio de la alabanza en el tiempo del rey David. Segunda de Crónicas 20:19. Y además, quienes guardaban las puertas del templo, según Primera de Crónicas 9:19. No hay que confundir con Coré y sus hijos del tiempo de Moisés. Hay 2 familias de Coré en la Biblia, una del tiempo de Moisés y una del tiempo de David. Obviamente que hay una diferencia enorme de tiempo, hay aproximadamente como 490 años de diferencia, ¿sí? Pero porque los hijos de Coré en el tiempo de Moisés fueron rebeldes al Señor, y ahí les pasó algo muy, muy grave. Recuerdan ustedes cuando se abrió la tierra y se los tragó a ellos. Entonces es diferente. Bien, bueno, aquí está la situación. Los hijos de Coré escribieron 12 salmos. Los que son contemporáneos de David escribieron 12 salmos. El Salmo 42, el famoso Salmo 42, como el siervo que clama por las aguas, ¿sí? Fue escrito precisamente por los hijos de Coré. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88. Todos esos salmos fueron escritos por los
por los hijos de Coré, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración esto. Entonces quiere decir que estos hombres eran inspirados por Dios, que eran hombres consagrados al Señor, que dedicaban sus vidas precisamente para darle el lugar al Señor. Y aquí vamos a ver ese reflejo de su anhelo por Dios en este maravilloso salmo, ¿sí? Entonces vamos a tomar en consideración esto. ¿Qué vamos a encontrar en este Salmo 84? Desde su punto de vista de la redacción, solamente tiene 12 versículos, pero es un salmo grandioso, es un salmo maravilloso porque nos anima a adorar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro anhelo, porque no hay persona más grande que nuestro Dios. Y vamos a ver esto. Vamos a ver tres cosas. Primero, feliz quien anhela la casa de Dios. Primero, feliz quien anhela la casa de Dios. Dos, feliz quien va a la casa de Dios. Porque todo está centrado en el asunto de la casa de Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, primeramente, feliz quien anhela, quien desea, quien está dispuesto a poner su mirada en la casa de Dios, y no es por el edificio, sino por un asunto espiritual, ¿sí? Dos, feliz quien va a la casa de Dios. Y luego tres, feliz quien está cerca de Dios en su casa. Viene una situación progresiva, fíjense bien, el salmo es progresivo. Primero es un anhelo, luego es un ir a la casa de Dios, y luego estando en la casa de Dios, adorar al Señor. Entonces es una situación progresiva, ¿sí? Bien, entonces todo va a estar centrado precisamente en la casa de Dios, y no, vuelvo a repetir, no por el edificio, no por la construcción, no por la manera como fue edificado el templo por Salomón, sino por el hecho de quién estaba dentro del templo. Bien, entonces vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver la primera cosa. Primero, feliz quien anhela la casa de Dios. De seguro que este es uno de nuestros salmos favoritos. Es de nuestros, como el Salmo 23, como el Salmo 91, como el 34, 37, el 150, 119, el 116, etc. Porque recordamos estas palabras: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Recordamos estas palabras, ¿sí? Y si los hijos de Coré fueron los que escribieron bajo la inspiración de Dios estas palabras, quiere decir que en ellos había ese anhelo ferviente de darle al Señor el lugar, que madrugaban, que esperaban que surgiera el alba para buscar a Dios, para amarlo, para cantarle, para expresarle su obediencia, su entrega hacia Él. Entonces refleja esa situación tan especial. Bien, vamos a ver aquí. Vamos a hacernos la pregunta: ¿cuál es mi mayor anhelo en la vida? ¿Cuál es mi mayor anhelo? ¿Qué es lo que más anhelo en esta vida? A ver, hermanos, piensen un momentito. ¿Qué anhela más usted? Bueno, vamos a ver algunas sugerencias, posiblemente. Vamos a ver esto. ¿Anhela usted tener riqueza? ¿No hemos pensado en querer ser ricos? ¿Querer ser como Carlos Slim, o como Salinas Pliego, o como algunos de esos grandes millonarios? ¿Anhelamos riqueza? ¿Anhelamos fama? ¿Anhelamos el hecho de que la gente nos aplauda, nos reconozca, nos tome en consideración? Dos, ¿anhelamos viajes? ¿Anhelamos pues ir a conocer otros lugares, viajar por el mundo, ir a Europa, ir a Asia, ir a Hong Kong, ir a China, ir a Egipto para ver las pirámides, o ir a lugares hermosos en Sudamérica, etcétera? Quisiéramos viajar, hermanos. ¿No tenemos sueños de viajeros? Cuatro, diversión, de vivir una vida pues, de paseo, de ir de un lugar a otro, como esos muchachos que van viajando por todo el mundo y que van grabando en las ciudades y que van diciendo qué es lo que se come, cómo vive la gente, y etcétera, y tener ese tipo de diversión.
una cosa más, tener amigos, tener muchos amigos. ¿Anhela usted tener muchos amigos? Recuerdo una canción se hizo muy famosa que dice: yo quiero tener 1,000,000 de amigos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, pues a lo mejor usted dice: no, pues yo quisiera tener muchos amigos. ¿Sí? Bueno, 5, tener mucho poder, un poder para gobernar a la gente, para mandarla, para poder usarla en un momento dado para ciertos propósitos. Bien, autos. ¿Anhela usted tener un Rolls Royce, un Mercedes-Benz, un BMW, bueno, se acaba de descubrir que uno de los senadores de aquí de nuestro país le encontraron que se compró 2 McLaren. Los McLaren son autos de carreras muy famosos y muy caros. Y bueno, pues hay gente que le gustan los carros. ¿Se acuerdan que el negro Durazo tenía una colección de carros? ¿Sí? Hay gente que le gustan los carros e invierte en eso. Y por último, negocios, de tener negocio aquí en el DF, en el Estado de México, y luego en otros estados, y agrandar sus tiendas, agrandar sus negocios, de tener una red de trailers que recorran todo el país, por ejemplo. ¿Sí? Negocios. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que más apreciamos? ¿Sí? Bueno, porque ahí es donde va a estar centrado nuestro corazón. ¿Sí? Donde está nuestro corazón, ahí dice el Señor Jesús, ahí está nuestro tesoro. ¿Sí? Y si anhelamos ciertas cosas, pues quiere decir que ahí es donde estamos poniendo nuestra mirada. Y este salmo nos va a mostrar cuál era el anhelo de los hijos de Coré, cuál era el anhelo de estos hombres de fe. Bueno, vamos a ver aquí, ¿sí? Vamos a ver una cosa más. Las formas de la presencia de Dios. En el versículo 1 de este salmo dice de la siguiente manera: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La palabra moradas, que se traduce aquí en nuestro versículo, se puede traducir como residencia. Cuán amable es tu residencia, oh Dios. ¿Y cuál era la residencia de Dios? El templo que Salomón había construido, ¿sí? Y entonces ahí indicaba la presencia de Dios. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, encontramos varias maneras en que Dios se presentaba, de que Dios hacía acto de presencia entre su pueblo. Está el tabernáculo, está la nube y la columna de fuego, ahí están las citas bíblicas. Está el arca del pacto. Recuerden ustedes que en medio de los 2 querubines Dios hablaba a su pueblo. Está el ángel de Jehová, que era una manifestación de Dios a través de un ángel, no un ángel con 2 alas, no un ángel como 6 alas, pero una persona que se reconocía como el ángel del Señor, que era el Señor Jesús antes de venir a nacer. Y ahí se manifestaba el Señor. Y recordemos que Josué adoró al ángel del Señor, que Gedeón también adoró al ángel del Señor, y esa es la evidencia de que era Dios mismo el ángel del Señor. Y luego también a través del templo, como lo vamos a ver en esta tarde aquí en este salmo, ¿sí? El templo era muy especial para el israelita, para el tiempo de David, incluso para David mismo, ¿sí? Veamos esta situación. En el templo estaba la presencia del Señor. Cuando Salomón construyó el templo y lo dedicó al Señor, dice Primera de Reyes que la presencia del Señor se manifestó en forma de una nube que inundó completamente el templo, de tal manera que los sacerdotes no podían entrar, porque era tan grandiosa la gloria de Dios en esa nube que ellos no podían entrar al templo, y ahí estaba la presencia del Señor. Entonces dice el Salmo 84:4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te adoran. Felices los que anhelan tu casa, felices los que están deseosos de buscarte en tu casa, los que están anhelando esa oportunidad de estar en la casa de Dios.
que en sus mentes están pensando, voy a ir a la casa de Dios para tal día voy a estar ahí. Cuando llegue el sábado, cuando llegue la fiesta, cuando llegue el momento oportuno, estaré en la casa y lo anhelo. Entonces, miren qué cosa tan especial. Y hoy en la actualidad a veces tenemos ese problema de que, hijo, ya llegó el domingo y hay que ir al templo. No, pues me siento cansado, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, mejor me quedo en casa. Pues ahí se va a reflejar esa situación. Podemos decir, hermanos, que ese anhelo por la casa de Dios sería como un termómetro de nuestra comunión con Dios, de nuestros deseos de Dios, porque reflejamos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y bien, veamos esto. Dice en 1 Crónicas 22:19: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Entonces, ahí estaba la gran diferencia, ¿sí? No era tanto la casa, el edificio, sino quién estaba en medio de la casa, ¿sí? Y hermanos, ¿quién es, podríamos decir en un sentido familiar, quién es el alma de la casa? ¿Quién es la persona especial de la casa? ¿Quién decimos que es la persona especial de la casa? Cuando los niños llegan de la escuela, ¿por quién pregunta inmediatamente? Por mamá, porque mamá es la que le da sentido, le da el gusto, le da el calor, le da la esencia, por decir así, al hogar. ¿Quién le da la esencia? ¿Quién le da el sabor, por decir así, a la casa de Dios? Pues el mismo Señor, la presencia del Señor. Si mamá no está en casa, ¿cómo sentimos la casa? La sentimos fría, le sentimos que le falta algo, que algo está mal, o que dónde fue mamá. Y en el caso de la casa de Dios, el hecho de que Dios esté en medio de su pueblo es lo que da sentido. Podemos tener, hermanos, el mejor predicador, podemos tener la mejor alabanza, podemos tener los mejores aparatos, los mejores muebles, las mejores cosas, la mejor construcción, podemos tener un templo hecho de mármol, pero si no está Dios, si Dios no está en medio de nosotros, hermanos, entonces, imagínense, no tendría sentido. Y por eso es que estos escritores, esta familia, los hijos de Coré, ellos pensaban en la casa de Dios porque sabían quién estaba ahí y por eso la anhelaban. Dice, volviendo otra vez al texto que leímos aquí: anhela mi alma y aún ardientemente desean los actos. No solamente llegar hasta adentro, sino se conformaban con los actos, ¿sí? Sí. Hay gente tan apasionada por el fútbol, hermanos, tan apasionada por el fútbol, que en un partido importante o donde va a jugar su equipo importante, son capaces de irse a velar para entrar al estadio, y si no tienen boleto, buscan la manera de cómo conseguirlo con los revendedores, aunque sean precios altos, porque esa persona aficionada, quiere ver a su equipo y quiere estar dentro del estadio para poder ver a su equipo, porque es una persona tan apasionada. Ojalá fuésemos así. Los hijos de Coré eran apasionados con Dios, ardientemente desean. No era solamente, bueno, voy a ir a la casa de Dios, bueno, este domingo voy a la iglesia, sí. No, era ese deseo apasionado por Dios. Por eso dice el texto, ardientemente, había un deseo fervoroso en su corazón, ¿sí?
los primeros días de enamoramiento con la persona con quien establecemos nuestra relación para toda la vida, pero los primeros días, ¿cómo son, hermanos? ¿Cómo son? Apasionados, ¿no? Apasionados. Y nos ponemos de acuerdo, nos vemos en tal esquina, en tal lugar, nos vemos a las 4 de la tarde, y si se tarda 10 minutos, ya estamos pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llega? Y ya estamos hasta poniéndonos nerviosos porque no llega, ¿sí? Ojalá fuese así nuestro apasionamiento por Dios, ¿sí? Los hijos de Coré tenían ese anhelo fervoroso por Dios, ¿sí? No llegaban arrastrando los pies al templo, no llegaban ahí cansados, no llegaban a dormirse en el templo, ¿sí? No llegaban ahí a ver qué pasa, no, ellos iban porque sabían quién estaba allí. Entonces había un anhelo ferviente, hermanos. Y ese es un termómetro de nuestro nivel de vida espiritual. Si yo me quedo en casa y no busco las cosas de Dios, si no tengo anhelo por Dios, entonces mi nivel de vida espiritual anda por los suelos. Yo mismo me debo ver en el termómetro de mi pasión, de mi deseo de Dios. Y cuando me quedo solamente para estar en mis actividades seculares y no buscar a Dios, entonces quiere decir que mi nivel de vida espiritual anda también no en un buen nivel. Y aquí vemos esto en este maravilloso salmo. Veamos una cosa más todavía. Vamos a ver una cosa más todavía. El ejemplo a seguir. La familia de Coré hicieron una observación muy especial. Dice el texto, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Es decir, ¿cómo estos pajaritos tienen más el anhelo de estar en la casa de Dios, de estar ahí, y colocan incluso sus nidos para estar cerca de Dios? Y yo, que tengo ese privilegio, no lo estoy siguiendo, no le estoy dando el lugar a Dios. Entonces los hijos de Coré hicieron esa observación tan pertinente, diciendo, ¿cómo es posible que ellos estén más cerca de las cosas de Dios que yo, que tengo pues el privilegio de ser parte del servicio de Dios, ¿sí? Entonces ahí está un ejemplo a seguir. Si estos pajaritos están ahí dispuestos para cantarle a Dios, para poder gozarse en la presencia de su Dios, pues con mucho más razón debo hacerlo yo, ¿sí? Entonces miremos acá el ejemplo de a seguir. Ahora, ¿cuáles son las razones para anhelar la casa de Dios? Nos lo dice aquí los hijos de Coré, nos lo dice. Número 1, porque es una delicia la morada de Dios. Veamos el versículo 1 otra vez. Dice, cuán amables. La palabra amable aquí se puede traducir por amorosa, amorosa. Cuán amorosa es la residencia, la casa, la morada de Dios. Cuán amorosa, cuán deliciosa, cuán maravilloso es estar en esa casa, porque ahí encuentro el calor de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces ahí está la primera razón. La segunda razón, porque es para cantarle a Dios, para poder abrir mi corazón de par en par y darte a Él el tributo que merece, de mi canto, de mi adoración, porque lo merece. Dice el versículo 2, anhela mi alma, yo ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan. ¿Pero a quién cantan? No cantan a cualquier persona, cantan al Dios vivo, al Dios que está vivo. En ese tiempo los pueblos cananeos, los pueblos que estaban alrededor de Israel, tenían sus propios dioses. Tenían a Quemos, tenían a Baal, tenían a Astarte tenían a Moloch, y todos esos dioses eran dioses que no servían para nada, eran ídolos inertes,
Ellos no podían escuchar los cantos, no podían deleitarse en el pueblo que les adoraba, porque eran ídolos que no servían para nada. Estaba Dagón. Hay una historia muy tremenda en 1 Samuel, porque resulta que los israelitas pierden una guerra ante los filisteos, y los filisteos les quitan el arca del pacto que habían llevado los hijos de Elí, Ofni y Fines, y se llevan el arca al templo de Dagón de los filisteos en Asdod, la ciudad de Asdod, y lo colocan el arca a un lado del ídolo de Dagón. Dagón era un ídolo que tenía cuerpo de hombre y cabeza de pescado, y resulta que colocaron allí el arca, y al otro día, cuando llegaron los filisteos para adorar a su Dios y reconocer ante él la victoria que habían tenido los israelitas, vieron a su ídolo tirado frente al arca, ¿sí? Ellos pensaron, se le cayó, tal vez un viento, tal vez el trueno de la madrugada de esta noche lo tiró, y lo levantan, y a la siguiente noche vuelve a caer, pero con la cabeza cortada y con las dos manos cortadas. Y entonces ellos reconocieron que algo había pasado, que el arca estaba representando al Dios vivo. Su Dios no era nada ante el Dios de Israel, ¿sí? Y ellos lo reconocen porque después sufrieron las consecuencias de haberse llevado el arca, porque le salieron úlceras y tuvieron que regresar el arca. Y la regresaron con piezas de oro, porque ustedes leen la narración en 1 Samuel, lo regresan con un tributo de oro, ¿sí? Porque sufrieron las consecuencias. Entonces, aquí hay que cantarle a nuestro Dios vivo, y cantarle con gozo, con ánimo, ¿sí? Tercera razón, porque se está cerca de Dios. Versículo 3, vamos a leer todos el versículo 3, hermanos. A ver, todos juntos, dice así: aún el gorrión halla casas, y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cerca, de estar cerca. Los pajaritos estos, el gorrión y la golondrina, buscaban estar cerca de Dios. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés donde nos anima a estar cerca de Dios, ¿sí? Les quiero hacer una pregunta de hace muchos años, ¿sí? Es una pregunta de kinder. ¿Cuál es la banca del diablo en el templo? A ver, hermanos, ¿cuál es la banca del diablo en el templo? ¿Sí? ¿Sí saben, hermanos? Bueno, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero la última banca es la banca del diablo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ¿cómo distrae? Como entran y salen, a veces ni se pone atención en el mensaje, se pierde uno, ¿sí? Y por eso Eclesiastés, y les invito a que vayamos a este pasaje, vayamos a Eclesiastés capítulo 5, por favor. Dice de la siguiente manera, capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es decir, no pongas atención en lo que hacen los malos, si tú simplemente acércate más, vente a las primeras bancas, porque es para escuchar al Señor, ¿sí? Cuando buscamos más del Señor y ponemos atención a su palabra, crecemos espiritualmente, ¿sí? Y bueno, pues ahí está el consejo. Entonces, para estar cerca. Y lo último, ¿cuál es la razón para anhelar la casa de Dios? Versículo 4, volviendo otra vez al Salmo 84. A ver, hermanos, regresemos otra vez. Salmo 84 y versículo 4 lo leemos también todos juntos. Dice así: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Felices los que habitan en tu casa. Entonces es lo que anhelaban los hijos de Coré, estar en la casa de Dios. Había un anhelo primero. Entonces esa debe ser nuestra actitud, ¿sí? Primero, anhelar la casa de Dios, de estar pensando
El domingo debo de estar en la casa de nuestro Dios, pero lo debo de anhelar no como un compromiso frío, no como una situación de que pues tengo que cumplir y ni modo, pues tengo que ir, pues la iglesia me eligió para tal cargo y ni modo tengo que ir. No se trata de eso. Se trata de hacerlo de la manera más gozosa, feliz, porque le estamos dando el primer lugar a nuestro Dios. Bien, una cosa más todavía. 2, feliz quien va a la casa de Dios. No solamente es el anhelo, ahora hay que ir, ahora hay que asistir, ¿sí? Dice el texto, atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de fortaleza en fortaleza o de poder en poder. Esta es una versión de la Biblia que se llama la versión Reina Valera Gómez. La Reina Valera Gómez fue editada en el 2004 y con la finalidad de poder hacer más comprensible ciertos pasajes bíblicos. Entonces, este pasaje es de esa versión. En nuestra versión dice que irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Bien, entonces, ahora hay que ir a la casa de Dios. ¿Por qué se debería ir a la casa de Dios? Porque en primer lugar había un mandato que cumplir. Y veamos, Deuteronomio 16:6 dice, 3 veces al año se presentarán, ¿quiénes? Todos los varones. Ahora, ¿quiénes van más a la iglesia, hermanos? Los jóvenes, los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos. ¿Quiénes van más? Las mujeres. Van más las mujeres siempre. Pero Dios dice que todos los varones son los que tienen que ir delante de Dios. Porque es nuestra responsabilidad. Porque es nuestro deber de llevar a nuestra familia delante del Señor. Entonces, si nos quedamos en casa como varones para hacer cualquier trabajo y cualquier pretexto, porque a veces así decimos, ay, el pastor, es que me quedé a arreglar mi carro, es que mire, es que lo necesito para la semana, es que me quedé en mi casa porque está goteando ahora con tanta lluvia, es que me tengo que preparar para la semana. Mire, usted puede darle al pastor todos los pretextos que quiera, ¿sí? Y el pastor le va a decir que sí y no hay ningún problema. Pero una cosa es con el pastor y otra cosa es con Dios. Porque a Dios no le podemos engañar. Y con Dios tenemos un compromiso muy serio. Porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos al Señor. ¿Sí? Ahora somos esclavos del Señor, esclavos a la libertad en Cristo. Entonces hay que pensar con seriedad esta situación. Y por eso dice el texto, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En ese tiempo, cuando se está escribiendo Deuteronomio, todavía no se sabía en dónde iba a estar el templo. Porque eso Dios se lo estaba diciendo a Moisés en el desierto. Ahora, sigamos. En la fiesta de los panes sin levadura, es decir, en la Pascua, en la fiesta de las semanas, el día el Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Y no te presentarás con las manos vacías delante de Jehová. Es decir, que cuando lleguemos a la casa de nuestro Dios, debemos traer nuestra ofrenda. Si no damos nuestra ofrenda, Dios ve nuestro corazón. No es que el pastor esté pidiendo dinero, no es que el pastor se vaya haciendo rico, no que el pastor quiera el dinero para irse de vacaciones, no. Es nuestro deber como varones de darle al Señor el primer lugar, y dentro de ese primer lugar debe estar nuestra ofrenda. Porque no debemos de presentarnos delante de Dios con las manos vacías, dice la palabra de Dios. Porque por eso Dios nos sostiene, por eso Dios nos da nuestro trabajo, por eso suple nuestras necesidades y nos pide solamente la 10ª parte de lo que Dios nos está dando. Hay un folleto muy bonito donde está sin palabras, donde una mano da a otra mano, se supone que es la mano de Dios, da 10 manzanas. Le da 10 manzanas. Y luego que se depositan las 10 manzanas en la otra,
Otra vez surge la mano, y es la mano de Dios, y le dice, y como que le dice, ahora tú dame. Y le tiene que dar una manzana y él se queda con 9, ¿sí? Pero a veces decimos, no, ¿cómo? Pues ya me diste las 10 manzanas, pues ya son mías, ¿sí? Ya, ¿por qué te voy a dar, Dios? Y entonces eso se convierte en un serio problema para nosotros, ¿sí? Por eso dice el texto, no te presentarás con las manos vacías delante del Señor. Ahora, olvídese de lo que ven en internet, de que si hay que dar o no hay que dar el diezmo. Porque hay predicadores que dicen, es que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, ahora hay que darle todo al Señor. ¿Quién está dando todo al Señor? Si el diezmo no se le puede dar, ¿cómo se le va a dar el todo? O sea, ese es un autoengaño, ¿sí? Entonces hay que dar lo que hay que dar al Señor. Dice el Señor Jesús, dale a Dios lo que es de Dios, ¿y qué más? Y a César lo que es de César, y se acabó, ¿sí? Pero hoy hay predicadores que empiezan a cuestionar, es que esto es de la ley, es que esto fue regido por Moisés, y etcétera. Olvide usted eso, porque Dios por eso nos suple nuestra necesidad, para que también podamos darle lo que le corresponde. Bien, ahora una cosa más todavía. ¿Dónde se construyó el templo? Se construyó en una parcela, vamos a utilizar esa palabra, en una parcela que le pertenecía a un hombre que se llamaba Ornán Jebuseo. La palabra Jebuseo quiere decir habitante de Jebús. ¿Y qué era Jebús? Era el primer nombre de la ciudad de Jerusalén. Ornán era un israelita que vivía en Jerusalén, y por eso se le llama así, Ornán Jebuseo. Y recuerden ustedes que David se le ocurrió hacer un censo, y por hacer ese censo vino una plaga tremenda contra Israel, donde muchos murieron, y David corrió a buscar un lugar donde hacer un sacrificio a Dios, y le compró la parcela a Ornán el Jebuseo. Y en ese lugar fue que se construyó posteriormente, en el tiempo de Salomón, aquí dice 2 Crónicas 3:1, se construyó el templo. Pero una cosa significativa es que en ese lugar donde David compró para la construcción del templo, ocurrieron 2 hechos antes. 2 hechos. Primero, Abraham llevó a Isaac para ofrecer el sacrificio, según Génesis 22:2. Y posteriormente, después fue el mismo lugar donde el Señor Jesús fue crucificado. Entonces, tres eventos tan grandiosos ocurrieron en ese terreno, en esa parcela. Ahí llegó Abraham siglos antes para sacrificar a Isaac. Después se construye el templo, y posteriormente ahí llega el Señor Jesús a ser crucificado. Miren qué increíble. Ahora, Dios sabía todo eso. Entonces el texto que dice en el lugar que él escogiere, se refiere a este pasaje, ¿sí? A ese lugar donde ahí se construyó el templo. Entonces, qué significativo fue ese lugar, porque Abraham estaba anunciando lo que iba a ocurrir en la vida del Señor Jesucristo con la muerte de Isaac. Bueno, que iba a ocurrir la muerte de Isaac. Entonces, qué cosa tan grandiosa. Bien, vamos a una cosa más todavía. Ahora veamos esto, ¿sí? De camino a la casa de Dios. El salmista ahora está de camino, y el rigor del viaje sugiere varios conceptos como fuerzas, caminos y valles sobre los cuales medita. El salmista reconoce que su fuerza está en Dios. Ahora, ¿por qué está diciendo? Fíjense bien, ¿por qué está diciendo estas palabras? Atravesando el valle de lágrimas lo convierte en fuente. ¿Por qué? Porque los caminantes o los viajeros tenían que pasar por lugares solitarios. Tenían que pasar por lugares desérticos, tenían que pasar por lugares donde no había agua, y entonces ahí es donde ellos sufrían, donde pasaban por situaciones difíciles, ¿sí? No es como ahora
que uno va de pueblo en pueblo y encuentra una tiendita y compra una coca y etcétera, o el agua, etcétera. En ese tiempo no era así tan fácil, ¿sí? Entonces, a veces había cierta situación difícil para los caminantes, pero siempre estaba la mirada hacia adelante de ir a la casa de Dios, ¿sí? Y veamos esto. Dice, poéticamente se le llama Valle de Lágrimas, o también, en el sentido hebreo, Valle de Baca, a los lugares desérticos que tenían que atravesar los peregrinos que iban a Jerusalén al templo. Los peregrinos sufrían por la escasez de agua y el calor, sin embargo, confiaban que Dios llenaría de agua los estanques y llegarían con gozo al templo. Entonces, por eso estaban animados, porque iban a llegar a la casa de Dios. Iban en el camino, sí, iban sufriendo, iban padeciendo ciertas situaciones, pero iban con el gozo de saber que iban a la casa de Dios. Ahora, hermanos, ¿no les pasa a ustedes cuando vienen de lejos a la casa de Dios? Y a veces tienen ciertos obstáculos en el camino, y a veces se atrasan porque quieren llegar, pero pasan ciertos problemas. O pasa algo en la casa y les impide venir. Pues es lo mismo, en cierto sentido, ¿sí? Hay cierto peregrinaje al venir a la casa de Dios, y ya nos falta un cierto problema en la casa para ponernos una zancadilla y no venir a la casa de nuestro Dios, ¿sí? Pero cuando anhelamos las cosas de Dios y cuando nos esforzamos, cuando no nos dejamos vencer, porque a veces pasa así, y ahora qué voy a hacer, con este problema que tengo, mejor no voy a la casa de Dios, porque ¿cómo voy a ir con mi problema? Pues no, al contrario, hay que ir con mucho más deseos, hay que ir porque venimos a desahogarnos con nuestro Dios y a darle el primer lugar a Él, ¿sí? Entonces, esto que nos enseña aquí dice que irán de poder en poder. Entonces, cuando más nos esforzamos y venimos a la casa de Dios para buscar a nuestro Dios, nos llenamos de poder espiritual. ¿Y cómo nos sentimos después de que termina el servicio? Nos sentimos gozosos, nos sentimos animados, cumplimos, gracias a Dios, nos sentimos felices y decimos, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de estar en tu casa, de adorarte y me permitiste salir vencedor en este problema o en esta situación. Y nos sentimos bien, ¿sí? Por eso dice el texto, irán de poder en poder, ¿sí? Y dice, verán a Dios en Sion, es decir, tendremos comunión, no de verlo visualmente, no verlo físicamente, sino verlo en el sentido espiritual, de gozarnos ante su presencia. Miren qué tremendo, ¿sí? Y vemos aquí, ¿cuál es el poder o en qué manera se manifiesta el poder de Dios? El poder de Dios se manifiesta para vencer el cansancio, porque después de toda una semana de trabajo, toda una semana de esfuerzo, una semana de levantarse temprano para ir al trabajo, ¿cómo estamos el día domingo? Cansados, agotados, pero Dios nos da poder para vencer el cansancio. 2, para vencer el desánimo, porque luego nos sentimos presionados por los problemas de la familia, por las situaciones que nos pasan en el trabajo, nos sentimos desanimados o algo en nuestra vida espiritual, pero Dios nos da el poder para vencer el desánimo. 3, para vencer las dificultades que se nos presentan en el camino, ¿sí? Que la esposa ya nos quiso planchar la camisa, pues la planchamos nosotros y nos vamos a la iglesia, ¿sí? Y que ya no nos dio el almuerzo la esposa, pues no importa, me voy en ayunas, pero yo voy a la casa de Dios, ¿sí? Porque es el deseo de estar en la casa de Dios, ¿sí? Y entonces las dificultades, ahora pensemos, hermanos, ¿quién desea siempre sacarnos fuera de la comunión de Dios? El diablo. El diablo quiere sacarnos de eso. Por eso es que el diablo pone siempre tantos obstáculos, y más el día domingo. Sobre todo si usted va a predicar, si usted va a dar su testimonio, si usted va a hacer un servicio especial para Dios, de seguro que el diablo le va a poner algo. Y lo sabemos, hermanos, lo sabemos. Pero Dios nos da el poder para vencer. Y por último, nos da poder para vencer nuestros temores, ¿sí?
porque a veces vale la pena seguir adelante en el camino de Dios. Y si me pasa esto, y si me enfermo, bueno, pensamos tantas cosas y nos llenamos de temores. Pues Dios nos da el poder para vencer y salir adelante. Bien, vamos a la tercera, vamos a la parte final. Feliz quien está cerca de Dios en su casa. Dice el texto, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Preferiría mejor estar allá afuera escuchando el mensaje o estar en el Estadio Azteca en un palco de primer nivel para ver el partido. ¿Dónde le gustaría estar? Bueno, pues evaluemos esta situación. Evaluemos. Eso no digo nomás un sentido metafórico, porque a veces con menores situaciones, pues a veces no ponemos mucha atención a eso. Sí. Por cualquier detallito ya decimos, no, ya para qué voy. Pero bueno, veamos esto. ¿Qué ocurre cuando estamos cerca de Dios? Aquí los hijos de Coré nos dicen 4 cosas. 4 cosas. Él oye nuestra oración. Versículo 8. Veamos versículo 8, todos juntos. Versículo 8, todos juntos. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. El Señor escucha nuestras oraciones. Y Él ve lo que hay en nuestro corazón. Y sabe que le amamos y que deseamos darle el primer lugar. Y por eso el Señor pone atención. ¿Sí? Entonces, qué bendición de saber que el Señor atiende a nuestra oración y que va a dar la respuesta tarde o temprano. Segundo, que Él nos da seguridad y guía. Versículo 9, ¿cómo dice el versículo 9? Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de nuestro ungido. ¿Qué es para nosotros nuestro Dios? Es nuestro escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para protegernos, para ayudarnos, para evitar que lleguen los dardos del maligno a nuestra vida. Entonces, Dios es nuestro escudo, también lo menciona en el versículo 10 y 11. Él nos da de su gracia y su bien. Versículo 11. A ver, todos juntos, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Sí? Cuando andamos correctamente en el Señor, Él nos quita el bien. Y luego el último, versículo 12. Él nos hace dichosos, felices. Dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Sí? Queremos ver nuestras vidas llenas de gozo y de felicidad. Démosle el primer lugar a Dios. Alejémonos de Dios y vamos a andar tristes, cabizbajos, agotados, de mal genio. Porque pasa así, ¿sí? Pero cuando estamos cerca del Señor, pues Él nos llena de su presencia, nos llena de su poder, nos llena de su ánimo y de su palabra, y salimos vencedores, ¿sí? Entonces miren qué situación. Bien. Vamos a regresar un poquito a una palabra que aparece en este texto. El Salmo 84:9 dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Pon tus ojos en el rostro de tu ungido. En ese sentido, en el sentido literal, los hijos de Coré estaban pensando en David o en el rey que estaba en este momento, porque el rey era el ungido de Dios. Y la palabra ungido es una palabra muy especial en el Antiguo Testamento. Esta palabra aparece en los siguientes salmos: 2:2, 18:50, 84:9, 59:51. La palabra ungido en hebreo es Mesías. Fíjense bien qué tremendo. La palabra ungido es Mesías y en griego es Cristo. Este término indica a una persona a la que se le ha ungido con aceite para una función especial en la voluntad de Dios. Los ungidos en el Antiguo Testamento eran o fueron los sacerdotes, los profetas y los reyes. El rey Saúl y David fueron ungidos. En forma específica, el Señor Jesús es el verdadero ungido, por lo cual se le llama el Cristo. ¿Sí?
Entonces, miren qué tremendo texto, porque se está pidiendo por el ungido de Dios, y en este caso nosotros tenemos la persona más grandiosa ungida por Dios, que es el Señor Jesucristo, y por eso se le llama el Cristo, ¿sí? En estos versículos, Mateo 1:16, 16 y 20, encontramos que al Señor se le llama de esta manera. Por eso es que nosotros fusionamos, o mejor dicho, el Nuevo Testamento fusiona el nombre Jesús con el nombre de Cristo y decimos Jesucristo, Señor Jesucristo. Jesús, que es el nombre griego para Josué, que significa Dios que salva, y Cristo, que significa ungido, el ungido de Dios. Miren qué nombre tan grandioso. Por eso Pedro dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ahí en Hechos capítulo 4. Y veamos aquí, veamos esto. El rey David fue ungido para proteger al pueblo de Israel y de sus enemigos y guiar la adoración verdadera al Dios de Israel. Ese era el cometido de David. Y por eso es que él hizo un gran esfuerzo, se consagró al Señor a pesar de sus debilidades y caídas, pero siempre vivió en un deseo ardiente por el Señor y logró grandes victorias, y también anheló la casa del Señor, y aunque él no la construyó, hizo los preparativos. Ahora, Cristo es nuestro verdadero protector, y por medio de él somos más que vencedores. Entonces ahí están los textos. Y no solo, y solo por él nos acercamos al Padre, ¿sí? Juan 14:6. ¿Se acuerdan del texto de Juan 14:6? ¿Sí? A ver, hermanos, vamos a repetir de memoria el texto de Juan 14:6. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿y qué más? Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿por quién es nuestro verdadero acercamiento? Por Cristo, a través de Él, ¿sí? A través de Él tenemos comunión con el Padre, y por eso es que gozamos de tantas y maravillosas bendiciones. Así es que estamos en cuenta. Bien, hermanos, qué salmo tan tremendo. Este salmo nos invita a una verdadera entrega a la adoración, al servicio, a darle el primer lugar